¿Qué tal? Buenos días o buenas noches o buen día a todos o buen inicio de semana en este microprograma que tenemos en nuestra página de la provincia misionera de San Francisco Solano. A todos les deseamos paz y bien, un shalom, y vamos a iniciar en este nuevo programa que tenemos en la página web de nuestra provincia, un diálogo entre varios temas. Y en esta oportunidad queremos tocar el tema de un comentario que vamos a iniciar sobre el libro del Bereshit, o Génesis como le conocemos, el primer libro de la Biblia, de los textos sagrados para el ambiente judío y el ambiente cristiano. En esta oportunidad me acompaña el rabino Guillermo Bronstein, que nos va o vamos a iniciar un diálogo sobre el Bereshit. El rabino Shalom. Shalom, hermano Alejandro, qué gusto estar siempre con ustedes. Una gran alegría. El gusto es mío y sobre todo tengo la satisfacción de que en mi historia de formación personal he estado en Tierra Santa y realmente amo mucho el judaísmo. Amo mucho el judaísmo, como todos los cristianos debemos amar y acercarnos a nuestros hermanos, ¿no? A la comunidad hebrea, para poder entender también los escritos del Nuevo Testamento, el documento, por ejemplo, de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ya habla, por ejemplo, del trasfondo judío y la necesidad de entrar a poder leer los libros del Nuevo Testamento en esa consonancia con las tradiciones judías. Jesús es el Jesús hebreo, el Galileo, el Jesús con toda esta comunidad que inicia en Jerusalén, y claramente para mí significa mucho. Por eso estoy muy contento este día de iniciar con el rabino este comentario muy sencillo, pero con la gran profundidad de leer el inicio de la Sagrada Escritura con el libro del Génesis. Sin duda, hermano, usted, perdón, si me permite un breve comentario al respecto. Sí. En el Evangelio de Lucas, no recuerdo, creo que es capítulo 24, se menciona que Jesús hablaba y leía y comentaba el Pentateuco, los profetas y los salmos, que es una forma de decir para un público no acostumbrado ni al hebreo ni al arameo, sino un público que hablaba mayormente en griego, que Jesús era un asiduo lector e intérprete de lo que nosotros denominamos el Tanaj, la Biblia hebrea, la T de Torá, que es el Pentateuco, la N de Neviim, que son los profetas, y los salmos es una forma de englobar en un lenguaje que incluye un libro que todos conocían ya, a lo que nosotros denominamos Ketubim, o los escritos que no son ni Pentateuco ni profeta, que comienza con los salmos, que por supuesto era y es hasta el día de hoy el libro más popular para las religiones monoteístas, porque obviamente no tengo que decir lo que significan los salmos en el cristianismo como devocionario, e inclusive en el Islam también, los salmos y el rey David tienen un espacio de privilegio. Efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de los salmos, o lo que llamamos el salterio, que siempre tenemos esta visión de conjunto de los salmos, se comenta mucho de que es algo que el pueblo de Israel, en el ambiente de Israel y en el contexto de Jesús, se conserva en la memoria, es decir, la facilidad de memorizar los salmos por términos que sean afines, por ejemplo, salmos de alabanza, salmos que tienen que ver con la naturaleza, salmos que piden la piedad, ¿no?, a Hashem, por ejemplo. Entonces, estos lazos comunes de los salmos, que llamamos salterio, ayudaban a que, ¿no?, se memorizaran y se pudieran recitar a lo largo del día.
Vamos a iniciar, quiero para que los que siguen o van a iniciar este seguimiento de nosotros a través de las redes, de la página, conocerán cómo inicia el Evangelio de Juan, ¿no? Tengo yo la versión aquí de la Biblia Española de Alonso Shekel, y que comienza este texto del Evangelio de San Juan. Ubicamos nuestro texto en el capítulo 1, justamente el versículo 1, y dice: al principio existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, en el principio, en el comienzo, nos vuelve al arjé, en la traducción griega del Antiguo Testamento, y esto nos remite al texto hebreo del Bereshit. Entonces, vamos a iniciar este momento como el Nuevo Testamento retoma el libro del Génesis y lo enfoca en la persona de Jesús, pero el trasfondo es el libro del Bereshit. Quiero comenzar entonces con el primer versículo, pero antes pedirle al rabino que nos pueda hacer esa oración para leer la Escritura. ¿Cómo no? Padre Celestial, fuente de toda vida, a quien dirigimos nuestras plegarias, elevamos nuestros ojos, por quien palpitan nuestros corazones, por quien nuestra sangre circula, y gracias a quien nuestro entusiasmo se renueva cada día como tu obra de creación. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por los textos que nos legaste, para tener siempre presente que existe no solamente una divinidad, sino que esa divinidad nos ha escogido a cada uno de nosotros para ser parte de su plan. Inspíranos, oh Señor, ahora y en cada momento, para poder conocer, entender, interpretar cada línea, cada palabra, cada letra de tus escrituras y sobre todo poder cumplirlas en nuestras propias vidas con amor, con el mismo infinito amor que tú tienes por todas tus criaturas. Amén. Amén. Bien, el texto hebreo, después de leerlo, pues diré su traducción. Comienza con la primera palabra, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim be'et haaretz. En la traducción que podemos hacer sería: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y sobre este versículo vamos a iniciar un comentario. Al principio, el Bereshit, la primera letra con la cual se inicia toda la Torá, todo el Pentateuco, es la letra B, ¿no? Del Bereshit. Queremos nosotros escuchar ahora al rabino sobre esta interpretación de este versículo primero de la Torá. ¿Cómo no, hermano? En primer término, tenemos que decir que hay 4 maneras clásicas en las cuales el judaísmo interpreta la palabra escrita, o sea, los versículos de la Biblia, sobre todo del Pentateuco. Vamos a referirnos acá solamente a 2 de ellas, que son las menos complicadas, digamos. La primera es lo que se llama el pshat, es decir, un análisis literal de cada palabra y de cada oración del texto bíblico, pero cuando uno dice pshat, que proviene de la raíz pshat, pashut, que significa simple, no significa algo fácil, sino simplemente algo que para poder entenderlo en su sentido literal, se nos pide conocer muy bien la lengua hebrea, cómo funciona su gramática y qué podemos deducir de cada palabra y de cómo está conformada cada oración
del texto. Y el otro método que vamos a tratar de utilizar para entender el primer versículo es lo que se llama el drash. La raíz hebrea drash significa investigar, revolver, mirar más de una vez y al final sacar una conclusión que no sea literal. Es decir, que tratar, vamos a decir así, de jalar el texto, ¿no? Como uno dice, sacar con descorchador sentidos que el texto tiene más allá de su sentido literal. De ahí viene la palabra midrash. Lo que Juan hace en Juan 1.1 es un midrash. Es decir, ¿qué es lo que había al principio? Al principio estaba Dios. ¿Y qué era Dios? Dios era el verbo. Es decir, Dios era la comunicación creadora, es decir, la facultad de crear mediante la palabra. Y eso en el judaísmo, si bien para nosotros el Evangelio de Juan no es un texto sagrado, está también contemplado en una oración que oramos todas las mañanas en las preces matutinas, que se llama Baruch Sheamar, y que dice literalmente lo siguiente: bendito sea él que con su verbo el mundo se hizo. Bendito sea él que dice y hace. Bendito sea él que ordena y cumple. Bendito sea él por cuyo verbo la creación llegó a término. Vale decir, es un midrash también esta oración en el mismo sentido del primer versículo del Evangelio de Juan. Es asimilar a Dios a una de sus potencialidades divinas, que es la creación mediante la palabra. Una creación que, por supuesto, nosotros los humanos no tenemos y que muchos a lo largo de la historia han querido imitar, por suerte sin éxito, mediante la magia. Por eso también acá hago un paréntesis y tenemos que decir que el monoteísmo profético, el monoteísmo hebreo, no era solamente un monoteísmo aritmético, vale decir, Dios es uno. Sí, es verdad, en el judaísmo el monoteísmo es absoluto, Dios tiene que ser uno y único, pero la esencia del monoteísmo es el hecho de que Dios es absolutamente distinto de la creación y que el ser humano no puede manipular a Dios como sí lo podían hacer en las religiones paganas, que las religiones paganas no eran otra cosa que la apoteosis, es decir, transformar en divinidades los fenómenos naturales. ¿Y cómo podía un ser humano manipular a un fenómeno natural o a una divinidad? Mediante la magia. No confundamos cuando decimos magia el ilusionismo de los magos como David Copperfield o otros, ¿no es cierto? No, eso no es la magia. La magia es el utilizar determinados encantamientos, sobre todo mezclando las letras del alfabeto hebreo y las palabras del texto bíblico con palabras pronunciadas por la persona. De ahí viene el famoso abracadabra, que es en arameo, ¿no? Dabra en la raíz dabar, en hebreo y en arameo significa varias cosas. Entre ellas significa hablar, ledaber, hablar, pero también significa cosa, algo concreto, es decir, de la palabra a lo concreto. Eso es lo que hizo Dios al crear el mundo. Y el ser humano que intenta hacerlo también, lo hace mediante sortilegios mágicos, otra vez, no ilusionismo, sino sobre una magia pagana a la que tanto el judaísmo como el cristianismo es absolutamente opuesta, ¿no es cierto? Y lo denuestra totalmente.
hemos visto, por ejemplo, la primera, cuando hemos definido, digamos, cuando hemos visto la acción, o sea, Dios viene cuando se muestra por lo que dice y por lo que hace. En la teología vemos que es un Dios que se relaciona, Claro. ¿no? Y Es entonces, un Dios inmanente también, así es. trascendente porque crea algo que el hombre no puede hacer, pero a la vez inmanente porque se relaciona y está cerca, como dice el Salmo 145. Cercano está Dios a todos los que lo invocan, ¿no? Bien, entonces podemos iniciar con este comentario. El Bereshit, la primera letra con la cual se inicia toda la Torá, es curiosa, es la B, ¿no? Y no la Aleph, ¿no es Y no cierto? la Usted va a Aleph, o decir. sea, se supone que debería ser tal vez la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, inicia con la B. Hay algo muy interesante porque para el ambiente judío no, el mensaje revelado, pero también, ¿no?, las letras con las cuales se ha revelado la escritura también tienen un significado profundo, Rabino. Sí, hermano, esto también vamos a tratar de interpretarlo, como dije, mediante esos dos métodos, el pshat y el drash. De acuerdo al pshat, la palabra Bereshit está compuesta por una raíz de 3 letras y 2 desinencias, una al principio y una al final. Lo que nos interesa acá es la raíz y digamos, el pronombre, lo anterior, la letra Bet que usted mencionó. La raíz de Bereshit es Resh Ain Shin, Rosh, que significa cabeza, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas palabras derivadas del hebreo, perdón, hay muchas palabras en hebreo que derivan del término Rosh como dando el sentido de inicio, comienzo, o también de grandeza. Por ejemplo, cuando se habla acerca de los príncipes de las tribus, se los menciona de 2 maneras. Nací, el elevado significa, pero también Rashei Amatot, las cabezas de cada una de las tribus, de cada uno de los clanes de Israel, ¿sí? Y acá Bereshit, la palabra Rosh, comienzo, nos está diciendo el comienzo absoluto, no en el sentido de cabeza, como muchos traducen en una mala traducción literal, como también algunos traducen Rosh Hashanah, el primer día del año hebreo, como cabeza del año. No, no, eso es una traducción literal sin sentido. Ahí Rosh tiene, igual que en Bereshit, el sentido de inicio del año. Entonces, acá Bereshit significa en el inicio. B es una preposición inseparable, vale decir que siempre va junto a la palabra que sigue, al sustantivo que sigue, y que denota la palabra una proposición, en acá. Entonces, B sería en, Rosh principio, y Shi'it, las últimas 2 letras, sería una forma en femenino, al inicio, ahora que está de moda hablar en lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? La palabra Bereshit es una palabra en femenino, pero que no agrega significado a lo que estamos analizando acá. Entonces tenemos que separar nuevamente, para sintetizar, la palabra Bereshit en 3. B, en. Rosh, inicio, it, ¿no es cierto? Lo que nos dice que es un sustantivo. Así es. Entonces, Bereshit lo traducimos como en el inicio. Dice el Midrash que Dios no quiso que la Torá comience con la letra Aleph, porque la letra Aleph es la que inicia la palabra Arirá, y Arirá en hebreo significa maldición. En cambio, la letra Bet es la letra inicial de la palabra Berajá, y Berajá significa bendición. Bendición. Vale decir,
Dios quiso enseñarnos que cuando Él creó el mundo, lo creó con una señal de bendición para todas las criaturas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, y aquí va la enseñanza que nos da este versículo, es también hacer que nuestro paso por el mundo deje una señal de bendición. Bellísimo. Para la creación y para todas las criaturas. Bellísimo. Entonces, aquí podemos, Rabino, hacer como un, digamos, repaso, ¿no? Es decir, a ver, interesante porque la primera letra con la cual inicia la Torá, el Pentateuco, el primer libro de la Sagrada Escritura, es la B. Y en este comentario que nos vamos haciendo con el Rabino, entonces, la B es muy importante porque la primera letra es la letra con la cual se inicia la palabra en hebreo bendición. Y en castellano también, bien, ¿no? Bendición. Bendición es bien decir, ¿no es cierto? Bien, O sea que podemos... decir de Dios, claro, sí. Entonces, para entender que el objetivo justamente de la presencia nuestra, ¿no?, en la creación es justamente este bien decir de nosotros de Dios. Ahora, hay interesante también otras explicaciones más solamente sobre esta primera letra con la cual inicia el libro del Génesis. Pero hay una que es mucho más larga la explicación, o sea, como le decía, son 16 páginas. Ajá. Este Midrash, el que acabo de decir, que la Bet es señal de bendición y la Aleph señal de maldición, es muy cortito, tiene 2-3 renglones. Ajá. Pero el que voy a relatar ahora tiene casi una página, ¿no? Y es el siguiente. Dice uno de los sabios, diciendo lo siguiente, que cuando Dios creó el mundo, Dios miraba igual que un arquitecto. Dice, cuando un arquitecto, el rey le encarga construir un palacio, el arquitecto no lo construye directamente de su cabeza, sino que hace un plano. Y en el plano pone las medidas, pone los acabados, pone la utilidad que cada espacio del palacio, de la construcción va a tener. Y sigue diciendo que Dios hizo exactamente lo mismo. Dios hizo el plano de la creación y mientras iba creando, cada uno de los 6 días miraba en los planos. Entonces, el primer día hizo la formación global del universo. El segundo día fue separando, poniendo orden en ese caos. El tercer día creó los continentes, los mares, etc. El cuarto día creó los luminares para marcar los años, los meses, etc. El quinto día creó las plantas y los animales y el sexto día culminó la creación creando el resto de los animales y también al ser humano. ¿Y cuál era ese plano que Dios utilizó? Y aquí vamos a ver cómo funciona el método del Midrash, que es un método que usa la analogía. El plano, dice este rabino que contaba este Midrash, era la Torá misma. Es decir, Dios miraba en la Torá, en el texto, y iba construyendo la creación. ¿Y por qué, dice el sabio, era la Torá misma? Porque la Torá comienza con la palabra Bereshit, ¿sí? Entonces, él dice, no leas la Bet como en el principio, sino con otro significado, otra preposición inseparable que la letra Bet puede tener, que es con el principio, ¿sí? Bien. Es decir, Dios no creó en el principio, sino con el principio. Usó el principio para crear. ¿Y cuál es el principio? El principio es la Torá. Este se debe decir, en Reshit es la Torá. No hay principio sino la Torá. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22, está dicho, Hashem Kanani Reshit Darko. El Señor me adquirió al inicio de su camino.
inicio que es Reshit, ¿no es cierto? Entonces la Torá dice, Dios me adquirió al inicio de su camino, con lo cual significa dos cosas que el Midrash deja entender. La primera, que este versículo sirve como lo que en hebreo en arameo, se denomina asmachta, como un texto de apoyo para algo que queremos demostrar. Sería como un teorema, pero en lugar de un teorema matemático, estamos hablando de un teorema literario, exegético, ¿no es cierto? Los sabios hacen mucho eso, utilizan versículos de las escrituras, sobre todo de los salmos, pero acá en este caso es de Proverbios, para demostrar algo que ellos creen implícito en un versículo del Pentateuco, ¿sí? Entonces, la primera implicación es esa, que principio es la Torá y por lo tanto Dios creó no en el principio, sino con el principio. Con el principio. Entonces, con el principio. Y la segunda implicación, todavía teológicamente más desafiante, es que la Torá fue anterior a la creación todavía. Es decir, la Torá coexistió con Dios de manera preexistente antes de la creación del universo. No estamos diciendo que la Torá sea eterna como Dios, no. Dios es eterno, la Torá no. Pero la Torá coexistió, de acuerdo a este Midrash, con Dios antes del inicio de la creación. Entonces, hay una idea también, entonces, teológica en todo esto, ¿no? Es decir, por supuesto, en el principio, no con el principio, porque para esta interpretación que estamos haciendo del texto hebreo, en el pensamiento de los sabios judíos, es que Dios está con la Torá, y la Torá es como el mapa para, ¿no?, la creación. En la Torá está contenido el mapa de la creación. Y entonces, ahora, claro, en los textos sapienciales que ha mencionado el rabino, aparece esta Torá, se hablará de la sabiduría que acompaña y está con Dios en el momento en que Dios hace la creación. Cuando Dios hace la creación, está con la Torá. Los textos sapienciales dirán, está la sabiduría, ¿no? Entonces es interesante porque vamos como sacando de la primera palabra con la que inicia la Sagrada Escritura algunas enseñanzas, ¿no? Así es, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo acá que nosotros estemos obligados a creer con fe sincera y plena todo lo que el Midrash dice. El Midrash es solamente un método interpretativo válido, porque sigue un método, pero nuestros sabios también nos advierten que un versículo no debe ser sacado siempre de su sentido literal. Es decir, podemos utilizar el sentido no literal, como es el drash o como es la cábala también, lo que se llama el sod, que es mucho más lejano todavía, para enriquecer la interpretación. Pero no estamos obligados a creer que todo lo que dice el Midrash es así. Por otro lado, hay Midrashim, Midrash en plural, que se contradicen unos con otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuál queremos? ¿A este? No. El Midrash es solamente una manera de enriquecer la interpretación, y si bien tampoco tenemos que decir de manera burlona que los Midrashim son leyendas, ¿no es cierto? Sí tenemos que decir que el Midrash es solamente un método para enriquecer y poetizar, si queremos, la interpretación bíblica, para dar a nuestra feligresía sentidos ocultos que a primera vista no se pueden desprender del texto bíblico. ¿No? Y es que también creo, rabino, que cuando hablamos de la interpretación de la Sagrada Escritura, los sabios judíos hablan que esto no se agota en una interpretación, sino que la Escritura es como si fuera un diamante donde hay muchas caras, ¿no?, de esta verdad que Dios nos ha revelado. Le puedo comentar una interpretación también que he escuchado sobre esta primera
letra con la cual inicia el libro del Génesis. Por La supuesto, figura hermano, de la B, ¿no? Es como si fuera una casa, ¿no? La B es como una casa. Es decir, está el techo, está el muro y está el piso. y la dice, puerta. si yo pongo acá la B, hay algo que está cerrada, ¿no? Cerrado para lo que, claro, el hebreo se escribe, ¿no? De derecha a izquierda. Así es, Entonces, así es. claro, es decir, la B me impide preguntar qué hubo antes de que, ¿no? Dios hiciera la creación. Es decir, no tiene sentido preguntar qué hay antes, ¿no? Sino que la historia va adelante. Entonces es importante, ¿no? Algunos decían, bueno, cuando estaba en Jerusalén, que aprendí algunas cosas de la interpretación de los sabios judíos, decían que cuando hablamos de la primera letra, es que lo que viene a continuación es Dios creó los cielos y la tierra, puso como el escenario para algo que es importante para el pueblo judío. Crea el cielo y la tierra para leer la Torá, para entender esa revelación que está en la Torá. Entonces, es una letra que está cerrada aquí, pero que mira la perspectiva hacia adelante. Es decir, no tiene sentido preguntarnos qué hay antes, ¿no? Sino entender que vamos adelante en la historia. Sí, inclusive también ese Midrash, que es parte del Midrash Rabbah, está muy cerca del que comentamos antes, ¿no? De que la Bet es señal de bendición, etc. Es una especie de advertencia contra los movimientos escatológicos, porque no solamente dice, no mires qué hay atrás, es decir, antes de la creación, sino no mires qué hay arriba ni qué hay abajo, vale decir, exacto, no te preocupes tanto por el cielo, el infierno, sino que mira lo que hay delante. Y esto tiene que ver, es algo que, si bien los profetas nunca lo han enumerado, lo han descrito de manera, taxativa, sí está implícito en las enseñanzas de los profetas. Y es que el judaísmo es la primera de las religiones históricas. ¿Qué significa religión histórica? Significa que la relación de la divinidad con los seres humanos no se da en la naturaleza como en las religiones paganas, sino a través de la historia. Es decir, Dios en un momento crea y a partir de ahí avanzamos en una semirrecta hacia adelante, ¿sí? Esa semirrecta, como toda semirrecta, tiene dos características, que tiene dirección, pero más que dirección lo que nos interesa es que tiene sentido. Y acá cuando usamos la palabra sentido lo usamos en todos los significados del término. Sentido marcado, como una flecha hacia adelante, pero también sentido en el término existencial y espiritual. Es decir, la creación y por lo tanto la vida, porque la historia no es otra cosa que la suma de las biografías de los miles y miles de millones de personas que vivimos, hemos vivido, vivirán, tiene sentido también. Sí, ¿no es cierto? Y eso, sí, exacto. Por eso la dimensión histórica del pensamiento profético, que lo marca el historiador Salo Whitmire Barón en su obra magna, ¿no? Que es la historia social y religiosa del pueblo judío. Así es, basado también en otras obras anteriores, como el Kusari del siglo XIII, pero es el primero que lo enumera en esta manera, ¿no es cierto?, tan explícita. Entonces, esa línea de la historia, claro, son las religiones históricas, o sea, que valoran esta revelación que se da en la historia. Exactamente, por eso, la relación de Dios es en la historia. Para nosotros los judíos sucede en el monte Sinaí, para los cristianos sucede en el momento de la resurrección de Jesús, para los musulmanes sucede en el momento en que
el arcángel Gabriel le dicta el Corán a Mahoma. O sea, cada uno tiene lo que los griegos denominaban su kairos, es decir, el tiempo fundamental, ¿no? Donde la historia cobra ese sentido especial porque la presencia divina es notoria en la historia, ¿no es cierto? Interesante porque también la Biblia, la Sagrada Escritura, se puede definir, como me decía un maestro mío, en cuanto llevamos los cursos de Sagrada Escritura, la Biblia es un conjunto de historias vividas, experiencias de vida, donde uno encuentra esa acción de Dios, ¿no? Entonces... Sí, y acá una cosa más, hermano, que a veces, en esto a veces con tanto los fundamentalistas judíos como algunos evangélicos discuten esto, pero la Biblia no solamente nos muestra historias de vida, sino historias de personas normales y comunes, y no solamente santos. Es decir, todos los personajes bíblicos, o casi absolutamente todos, tienen sus debilidades y flaquezas en algún momento. Ni hablar de David, ¿no es cierto? Pero si vemos a Abraham, Abraham estuvo dispuesto a vender a su esposa al faraón. Isaac lo mismo al rey de los filisteos. Jacob era un hombre que, bueno, tenía sus temas de negocios con su suegro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, cada uno... el gran rey David, que tenemos la escena de Urías, ¿no? El hitita. De Urías y Betsabé, claro, y muchas otras, ¿no? David fue, lamentablemente, y esto lo muestran muchos exégetas hebreos, israelíes modernos, como Uriel Simón, por ejemplo. David fue una muestra patente de fracaso como padre y como hombre de familia. Sus hijos se rebelaron contra él y contra su voluntad, tanto Absalón como Adonías más tarde, ¿no es cierto? Él fue una especie de coleccionista de mujeres a las que tomaba, hoy diríamos, de manera, bueno, haciendo un poco de abuso también, ¿no? Y no pudo mantener una familia que fuera, ya no digamos ejemplar, sino normal. Tuvo un hijo que violó a su propia medio hermana y 2 hijos que se rebelaron contra él. Eso es lo que los libros nos dicen, ¿no es cierto? Ahora no sabemos lo que los libros no nos dicen acerca de David, ¿no? Sí, interesante. En el ambiente cristiano hablamos justamente de esta gracia de Dios. Y definimos la gracia como aquello que Dios puede realizar en nosotros cuando nos abrimos a Él, a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de los pecados, claro. Claro. Bien, interesante, Rabino. Hemos iniciado con el Bereshit. Se da cuenta que la Sagrada Escritura tiene grandes cosas, ¿no? Una profunda revelación en cada una de sus letras, términos, y cómo esta riqueza que nosotros podemos ir dialogando, como el día de hoy con el Rabino, nos puede transmitir la enseñanza de la Sagrada Escritura. Bereshit, comenzamos con la creación que se inicia con la bendición de Dios. La creación es esta casa que Dios ha hecho para leer su palabra, para leer esa revelación y comprender aquello que nos ha revelado. La creación se ha hecho con sabiduría. La creación, ¿no?, se ha hecho con esta línea de tiempo que inicia, ¿no?, la materia, ¿no?, inicia justamente esta materia que cambia y que tiene como atributo el tiempo. El tiempo inicia con la creación, pero es un tiempo de salvación. Es un tiempo de salvación, ¿no? Y entonces, Rabino, tenemos, creo, para seguir comentando este texto. Tenemos mucho, hermano, todavía. Pero mi inicio yo este programa, pero con el gusto de poder seguramente ir conversando en varios momentos sobre este tema
del libro del Génesis. Ya ven todos los que nos están sintonizando que tenemos una gran riqueza para compartir con todos ustedes. Cuando guste, hermano, estoy siempre a su disposición, encantado, claro. Muchas gracias, Rabino. Y shalom, Rabino, y también para todos, shalom. Gracias. Shalom y bendiciones, sobre todo de salud. Gracias, igualmente, a cuidarnos todos. Muchas gracias.